Buenos días. Buenos días, ¿se me oye? Sí, me voy a acercar porque si no... Abrimos la segunda mesa de la jornada de vigilancia en salud pública, cuyo tema es la salud urbana, de la investigación a la acción. El objetivo de la mesa es reflexionar sobre cómo de nuestros datos, de la multitud de datos, de información, de fuentes de las que disponemos en vigilancia, podemos extraer de ahí información útil para las políticas urbanas, las políticas de salud, cómo se puede implementar en estas políticas toda esta información y los resultados de estas implementaciones, ¿no? Los resultados, las experiencias en tres ámbitos diferentes, desde tres enfoques diferentes de estas aplicaciones. Antes ya se ha mencionado el modelo de los determinantes de la salud, ¿verdad? Cómo nos indica que la salud está determinada, pues, por muchos factores, además de la accesibilidad y del sistema sanitario. Tenemos que conseguir de todos estos sectores que influyen en la salud información útil, integrarla con la información de salud, y en este terreno hay mucha necesidad de mejorar, ¿no? Entonces, personas que ya están aplicando, personas que están necesitando esta información, son las que hoy nos van a mostrar su experiencia y a darnos ideas para mejorar en este sentido. El nivel municipal es importantísimo para la intervención en salud pública, ¿no? Es un ámbito óptimo. Hoy en España más del 80% de la población vive en municipios mayores de 10.000 habitantes, por lo tanto estamos hablando de que afectaría a prácticamente todo el mundo que vive en España, ¿no? Y es un ámbito óptimo porque alberga retos importantísimos, retos sociales, retos sanitarios y retos ambientales, que se dan la mano, que confluyen a veces para incidir en unas desigualdades sociales que son injustas, que son evitables con políticas públicas. Las tres experiencias de hoy tienen un concepto común, que es el de la equidad, ¿verdad? La equidad en salud, que significa la capacidad de conseguir los mayores niveles de salud independientemente de las circunstancias sociales en las que uno vive, ¿no? Las tres personas profesionales que hemos invitado a participar hoy, muchos de ellos, o sea, son bastante conocidos por vosotros, otros menos conocidos, y tenemos en primer lugar a Javier Segura, que es actualmente subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud en el Ayuntamiento de Madrid. Él nos va a hablar de las necesidades de información para la promoción de la salud en el ámbito urbano, desde la perspectiva de la intervención comunitaria, y el título de su ponencia es ¿Qué información necesitamos para la intervención comunitaria en las ciudades? Madrid y la estrategia de barrios saludables. En segundo lugar, Patxi Zirarda, que es actualmente responsable de promoción de la salud en la Delegación Territorial de Vizcaya del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, expondrá cómo la investigación es necesaria para la puesta en marcha de nuevas acciones, pero cómo esa puesta en marcha provoca además nuevas necesidades de investigación y nuevas necesidades de información. El título de su ponencia es Una experiencia para pasar de la investigación a la acción, herramienta para incorporar la salud en las políticas municipales. Y por último, Carme Borrell, que actualmente es gerenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, nos presentará cómo han evolucionado las desigualdades sociales en salud y las últimas prioridades políticas al respecto en su ayuntamiento. La ponencia lleva por título Vigilancia y políticas de salud, la experiencia en la ciudad de Barcelona. A los tres, muchísimas gracias por aceptar.
Tenemos, como sabéis, unos 20 minutos. Cuando queden 5, más o menos, os avisamos. Y ya está. Entre vosotros os vais dando la palabra y empezamos con Javier. Bueno, hola, buenos días. He tenido antes la oportunidad de disfrutar la mesa anterior y felicito a los organizadores por haber hecho esta combinación tan interesante entre el mundo de la genómica y el mundo de lo social, ¿no? Es decir, entre lo micro y lo macro, ¿no? que como siempre son esquemas que están interrelacionados entre ellos. Nosotros nos toca precisamente hablar qué se puede hacer desde esta visión que en el caso de la salud urbana corresponde a los determinantes sociales en salud. Se ha dicho antes, o se va a decir después, estoy seguro, en salud pública y especialmente en epidemiología, como ustedes saben, siempre ha sido un reto pasar de la base de datos a la acción. Es superar ese imaginario representado por la foto de la izquierda, en que ven ustedes un epidemiólogo, pasando toda su vida, vida es mucho decir, por lo menos toda su jornada laboral delante del ordenador, incluso sacando raíces al final en función de esa relación tan íntima, ¿no? Cuando en epidemiología pasamos a veces a lo que es la acción en el terreno, es decir, cuando llegamos, por ejemplo, desde ese imaginario del control de brotes que antes he hablado, pues tenemos un imaginario de una persona que llega de forma extraordinaria en ese momento, puntual, a un terreno y se enfrenta con una serie de armas. Ahí, de forma peliculera, como ustedes ven, está representado por este agente del CDC, ¿no? Que tiene que enfrentarse a grandes retos bacteriológicos o de otro tipo. Sin embargo, cuando trabajamos en salud comunitaria, aunque las bases de datos son muy importantes, como luego veremos, tenemos que centrar casi todo nuestro trabajo en la intervención. Y además necesitamos una información que no siempre es la que habitualmente tenemos disponible desde ese esquema de la vigilancia epidemiológica y ni siquiera desde la vigilancia de la salud pública. Voy a resumir en estos 20 minutos cuál es la información que yo creo o que creemos que es necesaria para esta intervención comunitaria, basada en mi experiencia al frente de dos proyectos que se llaman la Estrategia Gente Saludable y la Estrategia Barrios Saludables en el Ayuntamiento de Madrid. Para ello, me tienen que permitir que haga una pequeña introducción y un pequeño encuadro inicial, porque hay algunos que están aquí en este auditorio que lo conocen, pero muchos no saben que el Ayuntamiento de Madrid tiene la peculiaridad de tener una red de centros municipales de salud especializados en promoción de la salud, en la que trabajan 500 profesionales aproximadamente, con una composición profesional, interprofesional, o multiprofesional, en el que están desde profesionales de la medicina, de la enfermería, del trabajo social, de la salud mental y personal auxiliar, y si todo sale bien en el futuro queremos incorporar otros perfiles profesionales como los educadores sociales y los mediadores socioculturales. Bueno, trabajamos en turnos de mañana y tarde, lo cual nos puede dar presencia en ciertos ámbitos que son estratégicos para nosotros, como es el ámbito escolar y lo que es el ámbito comunitario por las tardes. Y el proyecto en el que del cual surgen estas reflexiones es un proyecto que arranca en el año 2008, en el que acometimos un proceso de reorientación comunitaria de estos CMS, Centros Madrid Salud, que tuvo entonces el lema de las batas a las botas, para significar este paso desde un referente más médico-clínico, individual, basado a la demanda, a que pidiéramos a nuestros equipos que salieran a la comunidad, por eso es ponerse las botas, desde ese sentido, lo desde otros, y trabajar en un ambiente difícil, porque no tiene que ver con lo que nos han enseñado en nuestros respectivos ámbitos académicos,
con metodologías diferentes y encontrarnos con una serie de actores para poder trabajar lo que es la salud comunitaria. Este es el proyecto que se llamaba Estrategia Gente Saludable, la pasada legislatura, y que en esta legislatura, que arrancó en el 2015, se llama Barrios Saludables porque incorpora unas prioridades políticas, político-institucionales nuevas del equipo de Ahora Madrid, que gobierna en este momento el Ayuntamiento, y está muy entrelazado con otro proyecto que se llama Madrid Ciudad de los Cuidados, que es una estrategia de trabajo intersectorial y de relación con la ciudadanía que tiene la originalidad que no se basa en articular la palabra salud, sino articular el concepto de cuidados. Bien, nosotros hemos seguido básicamente trabajando los mismos programas de salud en esta legislatura que en el pasado. Algunos de ustedes lo conocen, es la típica oferta de servicios de una red de promoción de la salud que va desde la alimentación, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, la promoción de salud en el ámbito educativo, etcétera. Pero durante esta legislatura, por ese nuevo encuadre político institucional, nos ha permitido reforzar los aspectos que tienen que ver precisamente con el empoderamiento comunitario y con la perspectiva de equidad en salud que antes decía Ana, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, no somos originales. Para nosotros la comunidad es una unidad muy interesante de análisis e intervención en salud, porque es un territorio, sea un barrio u otros ámbitos, donde se desarrollan y se generan los vínculos familiares y sociales. Trabajamos, y esto es importante y lo voy a remarcar durante mi exposición, en la vida cotidiana, y es ahí en esa vida cotidiana donde creemos que se visibilizan de forma más fácil estos determinantes sociales en salud. También se basa en la idea que muchas veces enunciamos, pero es muy difícil de operativizar, en el que el protagonismo de estos cambios debe ser la comunidad, y solo así realmente somos eficaces en cambiar el entorno, en cambiar las condiciones de vida, en cambiar esos estilos de vida que posibilita la salud. Bien, con este breve encuadre institucional, filosófico, vamos a intentar contestar a la pregunta de qué información nos haría falta con este trabajo, con esta perspectiva de salud comunitaria. Lo primero decirles que al centrarnos en la vida cotidiana y en la supuesta normalidad que hay en esta vida cotidiana, ya no solo necesitamos información sobre enfermedades y riesgos, que es sobre la que estamos acostumbrados, sino que necesitamos, y cuando digo riesgos me refiero por supuesto a los riesgos clásicamente abordados desde el punto de vista de la epidemiología de salud pública, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, pero tenemos de alguna forma que afrontar nuevas problemáticas de salud que no son enfermedades constituidas, pero que nos ocupan, nos preocupan y nos demanda la sociedad. Podríamos llamarlos como los malestares de la vida cotidiana, y así los llamamos. Ejemplos concretos que seguro les son familiares en su práctica es, por ejemplo, la soledad no deseada. Les he traído esta imagen que a mí me encanta, que es, como ven, una anciana asomándose a una ventana que imita la estética del paquete de cigarrillos de Winston y de otros, y que dice que la soledad puede ser tan dañina como más de 15 cigarrillos al día. Otro tipo de problemática es toda la patología alrededor de la crisis, que es alrededor del desahucio, del desempleo, de la pobreza energética. Y finalmente, otro ejemplo más podría ser el abordaje de todos los fenómenos de violencia que van desde el acoso a la LGTB-fobia. Por otra parte, abordar estos nuevos objetos o problemas de trabajo significa también que necesitamos otros métodos, otros lenguajes y otros códigos. La metodología epidemiológica estadística es útil, pero se nos queda corta cuando intentamos aprender estas realidades, y la tenemos que combinar, como ustedes saben, con la metodología de investigación social. Y esto de la combinación entre lo cual y lo cuanti ya no es ninguna novedad, ni siquiera en los foros de epidemiología, ya está aceptado como una necesidad, pero tal vez tenemos que pensar que va más allá de combinar metodologías, sino es cómo analizamos la información que estas metodologías generan.
es la necesidad de acercarnos a lenguajes, a códigos de análisis de otros referentes profesionales que no son los nuestros y que están presentes cuando trabajamos sobre todo en la salud urbana. No solamente es el de las ciencias sociales, que es el avance, antes ha dicho alguien, hemos avanzado, hemos puesto un estadístico en nuestra mesa, no sé si mesa o en nuestra vida, avanzaremos con un epidemiólogo molecular, ¿no? Y también está aceptado que no está mal tener al lado un antropólogo, etcétera, ¿no? Pero probablemente el gran reto, por ejemplo, es entendernos con urbanistas, aprovechar, por ejemplo, la potencialidad de los artistas en la promoción de la salud, trabajar con nutricionistas, con deportistas, con mediadores socioculturales, con periodistas. Estos son retos todos nuevos que van más allá de lo que es obtener la información en sí. Uno de nuestros programas transversales es el programa de Desigualdades Sociales en Salud, con la perspectiva de universalismo proporcional, y otro reto es poder disponer de una buena información para la intervención social que incluya variables sociales. Por desgracia, o sea, mejor dicho, por suerte, voy a empezar con el vaso medio lleno, por suerte, tenemos ya muchos estudios, muchas encuestas que incorporan estas variables sociales, pero también, por desgracia, parece mentira lo que nos cuesta todavía pelear para que estén presentes e incluso cuando se genera esta información, que esta información por parte de las instituciones se difunda, se ponga al servicio de la comunidad. Por nuestra parte, nos empeñamos en incluir variables sociales en nuestro sistema de información, que básicamente son variables individuales, como nivel educativo, situación familiar o migratoria, junto con una variable contextual por la que identificamos zonas de intervención preferentes, ZIP, que son fundamentalmente secciones censales con sobremortalidad y privación social, gracias al trabajo de estas dos damas que tengo aquí al lado, del proyecto MEDEA, y en el caso nuestro de Madrid, por la colaboración de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bien. Realmente, cuando trabajas en un ayuntamiento, es sorprendente la cantidad de información que hay disponible en una ciudad, ¿no? Se produce mucha información y de calidad, y es muy útil para cubrir estas necesidades de enfoque de la equidad en salud. Aquí, por ejemplo, tienen un estupendo mapa de renta per cápita por secciones censales, por barrios, producido por nuestro área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, que tiene magníficas bases de datos georreferenciadas. Sin embargo, esta información es poco conocida, poco compartida, poco difundida y poco utilizada por los profesionales y por la ciudadanía. Y es un reto, por eso, sacar esta información de los cajones. Otro reto es la información necesaria para incorporar la perspectiva de salutogénesis, es decir, no solamente fijarnos en ese vaso medio vacío al que estamos acostumbrados, que significa las necesidades y los riesgos, sino en el medio lleno, que son los activos de salud. Los mapeos de activos de salud, como ustedes saben, están teniendo una vigencia importante en nuestro país. Ahora mismo se está celebrando un congreso de mapeo de activos en Granada. Y bueno, el gran reto es poder responder a la pregunta ¿qué es lo que hace en una comunidad para que sea más sana y más fuerte? Ahí tienen la imagen de uno de los mapas de un barrio concreto, que es de Latina, Puerta del Ángel. Incluye información sobre actores, dispositivos, ONGs, movimientos sociales, en definitiva, qué aliados tenemos potenciales para la salud en un territorio. Esto nos lleva a la pregunta, una pregunta muy cardinal, es ¿qué información es necesaria para promover procesos de participación y de empoderamiento comunitario? La salud comunitaria, la verdad es que es un reto para los sistemas de información al uso. Nosotros, cuando empezamos con este proyecto, heredamos el sistema OMI, que muchos de ustedes lo conocerán, que es un sistema pensado para la atención primaria, y estamos todavía, 9 años después, en un proceso de transformación lento y complicado, y vamos caminando hacia transformarlo en un PROMI, es decir, en un programa que nos sirva para la promoción de la salud. Por cierto, estamos trabajando con una empresa radicada aquí en Barcelona, que fue la originaria del sistema OMI. Es decir, estamos intentando pasar de registrar actos a registrar procesos que nos permita evaluar, por ejemplo, los cambios
en nuestros talleres de promoción de la salud, en funcionar con protocolos de programas o en poder evaluar las agendas y las metas de nuestro centro. Por otra parte, al no centrarnos en este proceso que antes les contaba, con este lema de las batas a las botas, no centrarnos solo en la actividad individual, en las consultas, sino en actividades grupales y comunitarias, que cada vez han tenido más protagonismo, tuvimos que incorporar un registro de actividades grupales y comunitarias, y este es uno de los grandes retos que también tienen no solamente la atención primaria, sino los dispositivos de promoción de la salud. Otro reto viene cuando al fin nos encontramos políticos que nos compran esa idea de la salud en todas las políticas y nos ponen en un brete porque nos piden 5 minutos, nos piden evaluar el impacto en la salud y en equidad en salud de las políticas municipales. En ese momento tenemos que tener una suficiente expertía y posibilidades de responder a esta necesidad. Otro reto, ya voy más deprisa, es la información necesaria para operar con los diferentes tipos de diversidades étnicas y cultural. Ahí tienen ustedes alguna fotografía de la adaptación sociocultural de algunos de nuestros talleres a la comunidad gitana o a la comunidad magrebí, la diversidad funcional, la diversidad sexual y de género o la exclusión sanitaria. Les había traído un cartel, una imagen de nuestra campaña de Madrid sí cuida contra la exclusión sanitaria. Un tema fundamental sería la información para quién, es decir, quién es el destinatario de la información. Estamos, los epidemiólogos, los salubristas, acostumbrados a la llamada comunicación científica, es decir, producir y transmitir información en congresos, en foros como estos o incluso para revistas científicas. Sin embargo, incluso tal vez quitando esta comunicación científica, en nuestro campo de la salud pública, hace unas décadas ya empezamos a preocuparnos y ocuparnos con la comunicación de crisis o de alertas, antes se ha mencionado. Tal vez lo más novedoso o uno de los retos que tenemos es producir comunicación dirigida no a profesionales, sino a la ciudadanía, a los medios y a los decisores políticos. E incluso pensar no una comunicación extraordinaria en momento de crisis, sino cómo nos comunicamos en esa vida cotidiana con esa ciudadanía, ¿no? Y eso es pensar en qué canales de comunicación continuo tenemos en ámbitos de normalidad. Finalizaré con dos reflexiones. La primera tiene que ver con la información para los presupuestos participativos. No sé, me parece que en Barcelona ustedes están en una situación parecida. Estamos desarrollando una serie de procesos por el cual una parte del presupuesto municipal se deja para que sean los propios vecinos y en función de una serie de información sobre las condiciones de los diferentes barrios se decida priorizar la intervención en unos barrios frente a otros. Son los fondos de reequilibrio territorial. Eso supone una serie de procesos en el que se nos pide de alguna forma apoyar y que para nosotros es un reto importante. El primero es poder incluir criterios de salud en el reparto de estos fondos. Nosotros estamos orgullosos de haber incorporado estos mapas que tienen ustedes aquí, es de esperanza de vida por barrios de Madrid, y que se ha incorporado como uno de los 4 o 5 indicadores en el algoritmo para repartir estos fondos, lo cual, como ustedes se pueden imaginar, ha levantado mucho interés por parte de los concejales de distrito, cómo están situados en este ranking de esperanza de vida, ¿no? Pero tal vez otro de los grandes retos es poder conseguir que las demandas ciudadanas, cuando se habla en términos de salud, no se deslicen hacia la sanidad. Es decir, que gran parte de las demandas se centren en pedir más centros de salud o más hospitales en estos territorios. El otro día escuché a Lucía Artacoz una problemática parecida que hay aquí en Barcelona. Eso significa, de alguna forma, tener esa información necesaria o útil para que la ciudadanía pueda visibilizar el papel que tienen los determinantes sociales en salud en el proceso de salud y enfermedad y concretamente en esa vida cotidiana en los barrios. Pero
supone también, a la hora de tomar estas decisiones, construir nuevos saberes en esa dialéctica, tal vez, entre el saber profesional y el saber de la ciudadanía en esta vida cotidiana. Nosotros podemos, como profesionales, ser expertos en determinados contenidos, riesgos, pero coincidirán conmigo que quien es experto en su vida cotidiana es la propia población. Es decir, hacer un cruce de saberes, este sería nuestro reto, entre ese saber profesional y ese saber lego, o si prefieren, como otros lo dicen, hacer ciencia ciudadana. Como botón de muestra les traía dos experiencias. La de la derecha es una fotografía de un proyecto que se llama Comunidades Activas en Salud, en el que establecemos un diálogo entre personas en situación de exclusión social y profesionales que atienden teóricamente a estas personas, desde trabajadores sociales hasta profesionales de la salud. Y en la foto de la izquierda lo que tienen es esta idea de la ciencia ciudadana, es el proyecto Fotovoz de Villaverde, que creo que hizo una exposición aquí en Barcelona, en el que se hace una investigación-acción sobre los entornos de alimentación en algunos barrios de Villaverde, en el que mediante fotografías se intenta sacar ese saber ciudadano sobre el entorno de la alimentación y se cruza con ese saber profesional. Bien, esto es todo en los 20 minutos. Ahí tienen ustedes, visiten nuestro bar, es decir, tienen ustedes el link a Madrid Salud, donde tienen más información sobre los programas y, por supuesto, si hacen ustedes el camino inverso, cogiendo el AVE hacia Madrid, serán ustedes bienvenidos y como hace poco organizamos un tour con las compañeras de Barcelona, es decir, ese tour es extensible. Muchas gracias. Buenos días, ya me ha presentado antes Ana, yo soy Pachi Cirarda, trabajo en promoción de la salud en la Subdirección de Salud Pública de Vizcaya, del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. En la charla o en la presentación que voy a hacer en la exposición, quiero compartir la experiencia que hemos tenido allí, pero vamos, que ha sido, como digo yo, fruto casi de la casualidad, ¿no? Entonces, comenzaré explicando o comentando cómo la vigilancia epidemiológica, tanto la de investigación como la epidemiología clásica, vamos a decir, es necesaria para el debate, la reflexión y la puesta en marcha de nuevas intervenciones de salud pública, que pueden ser intervenciones sectoriales por parte de nuestro departamento o intersectoriales con otros o comunitarias también, pero que todas ellas tienen que tener el mismo objetivo común, que es mejorar la salud de la población y la equidad en salud. Luego terminaré, después de hacer la presentación de por dónde hemos ido nosotros, terminaré comentando cómo estas intervenciones que se ponen en marcha están generando nuevas demandas de información epidemiológica a nivel mucho más pequeño y están generando nuevas necesidades de investigación. Bueno, intentaré ceñirme a los 20 minutos, el índice es así, cortito, y empezaré con algo muy básico que luego nos va a comentar Carmen también. Pero bueno, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como en otros lugares, el análisis de los datos epidemiológicos nos ha mostrado que existen diferencias en salud en función de la zona en la que residimos. Esto no es nada nuevo y lo sabemos de siempre, porque hay diferencias, se ven en áreas grandes, como puede ser municipio, una comarca sanitaria, una organización sanitaria integrada, o ya bajando a niveles más pequeños, como pueden ser las zonas básicas de salud, o como es el caso nuestro, en las secciones censales de toda la comunidad autónoma nuestra. Sabemos que el entorno influye en nuestra salud y que las condiciones de vida y trabajo, que son el resultado de nuestra posición socioeconómica, influyen en nuestra salud.
solemos, cuando hacemos un poco de sensibilización en otros ámbitos que no es el sanitario, utilizamos un ejemplo creemos que es sencillo y local, pero bueno, la esperanza de vida al nacer en Euskadi, pues en los últimos 30, 40 años ha ido subiendo progresivamente, pero la foto no es igual. Estas son zonas básicas de salud. Allí en Euskadi es diferente. Para hombres, para mujeres, ya lo sabemos, pero por cada una de las zonas básicas de salud hay diferencias en la esperanza de vida. ¿Dónde puede estar el origen de estas diferencias o qué nos puede explicar parte de estas diferencias? Si agrupamos esas esperanzas de vida y hacemos un gráfico de cajas, vemos que hay zonas, hay comarcas sanitarias que tienen menor esperanza de vida que otras que tienen mayor esperanza de vida. Si comparamos esta esperanza de vida con el índice de privación MEDEA, surgido de los proyectos de investigación, vemos que aquellas comarcas que tienen mayor privación tienen menor esperanza de vida y aquellas que tienen menor privación tienen mayor esperanza de vida. Toda esta información de mortalidad por diversas causas, por secciones censales de nuestra comunidad autónoma, de esperanza de vida, de determinados índices socioeconómicos y el índice de privación MEDEA está colgado en la página web del departamento, es de libre descarga, se puede consultar y para nosotros por lo menos, y cuando vamos a acercarnos a los ayuntamientos sobre todo, constituyen herramientas muy valiosas porque nos hacen ver dónde hay que incidir, qué zonas geográficas tenemos que incidir más, no solo las políticas de salud, sino aquellas otras políticas que también tienen influencia en la salud. Entonces, bueno, teníamos los datos que habían surgido de los proyectos MEDEA y de los sistemas de vigilancia epidemiológica y pensamos, ¿y dónde podemos actuar? ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues en el año 2011 se presentó la revisión de Marmot. Voy a poner un poco el contexto. 2011, más o menos, el proyecto de investigación MEDEA, el primero, ya se había terminado, se habían publicado los resultados, estaba en marcha el proyecto de investigación MEDEA 2, había otros resultados también. Bueno, pues en el año 2011 se publica la revisión de Marmot, que la revisión de Marmot buscaba, en este caso, saber, con las evidencias científicas publicadas hasta ese momento, cuál era la relación entre la planificación urbana, la ordenación urbana, la salud y las desigualdades sociales en salud. Y nos dice 3 conclusiones fundamentales. Una, que hay determinados elementos con impacto significativo en la salud y en las desigualdades en salud, que son 6. La contaminación ambiental, el transporte, el cómo nos movemos, los espacios naturales y espacios públicos abiertos, la alimentación, vivienda, participación comunitaria y aislamiento social. Segunda conclusión, que ya lo sabemos también, pero bueno, está bien que esté recogido en un sitio. Las personas que viven en los barrios más desfavorecidos tienen peor salud y mueren antes que aquellas que viven en barrios menos desfavorecidos. Nosotros allí, bueno, pues gráficamente también lo podemos decir, porque tú dices esto en cualquier sitio y mira, esto allí no pasa. Esto tenemos aquí, ¿dónde está el ratón? Que no quiere venir, aquí. Aquellas zonas que tienen mayor privación socioeconómica tienen menor esperanza de vida, frente a aquellas zonas con menor privación que tienen mayor esperanza de vida. Son resultados del proyecto MEDEA, están disponibles, se pueden consultar. Y luego también, la tercera conclusión de la revisión Marmot es que hay un gradiente en las desventajas ambientales. Las personas que viven en barrios más desfavorecidos tienen peores condiciones ambientales. Tienen más contaminación, tienen más tráfico, están peor servidos, tienen menos espacios públicos abiertos donde expandirse. Y también, como resultado del proyecto MEDEA, estaba ¿no? En nuestra comunidad autónoma, en Euskadi, hay una mayor proporción de secciones censales desfavorecidas alrededor de industrias que están en el registro PRTR. Y los riesgos de mortalidad asociados a esta proximidad a las industrias tiende a ser mayor en aquellas secciones censales más desfavorecidas.
la otra parte buena de la revisión de Marmot es que daba unas recomendaciones. Entonces te decía, bueno, hay algo que se puede hacer. No solo quédate con aquello, sino ¿qué podemos hacer? Pues 4 cuestiones fundamentales con el tema del urbanismo. 1, priorizar intervenciones que mitiguen el cambio climático. Mejorar el transporte activo, la calidad de los espacios públicos abiertos, la eficiencia energética de las viviendas, la disponibilidad de alimentos a nivel local. 2, importante también, integrar las políticas de planificación, la del transporte, la de la vivienda, medio ambiente y la de salud, para abordar los determinantes sociales de la salud. Desarrollar programas a nivel local que favorezcan la participación y la acción de la comunidad. Y, sobre todo, actuar con equidad. Bueno, total, que teníamos unos datos de epidemiología que nos estaban diciendo unas cosas, teníamos una revisión de Marmot y aquello fue, bueno, pues casi blanco y en botella, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una intervención que nos ligue urbanismo y salud. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues como digo yo, aquello fue el contexto favorable en un momento en el que se juntaron los astros. Estaba, por una parte, el Departamento de Salud, desarrollando la estrategia de salud en todas las políticas y pensando en el abordaje de la salud en el marco de los determinantes sociales de la salud. Teníamos la revisión de Marmot, que nos decía que algo se podía hacer. Había experiencias internacionales también para evaluación del impacto en salud, no eran de aquí, pero bueno, había alguna experiencia. Allí en el País Vasco teníamos también, o tenemos todavía, una red de municipios vascos que trabajan en sostenibilidad. Esta red, que se llama Udalsarea 21, agrupa al 80-90% de los municipios de nuestra comunidad y en su día, en el año 2006, estos habían firmado los compromisos de Aalborg. Y voy a leer, porque en el número 7 dice de lo que habían firmado los ayuntamientos y esta red de municipios vascos por la sostenibilidad, que no salud. El 7 dice: nos hemos comprometido a promover y proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía. Vamos a trabajar para realizar actuaciones sobre un amplio conjunto de determinantes para la salud, la mayoría de ellos no relacionados con el sector sanitario. Vamos a promover el desarrollo de planes de salud municipales. Vamos a reducir las desigualdades sanitarias y a ocuparnos de la pobreza. Vamos a evaluar los impactos en salud de las políticas que desarrollamos. Y vamos a incorporar consideraciones de salud pública en las estrategias e iniciativas de planificación urbana. Casi nada. Bueno, dos estructuras con dos intereses, como puede ser el departamento, Udalsarea 21, pero un nexo común, que era el abordaje de la salud desde los determinantes sociales de la salud. Se formó un equipo de personas de trabajo que estaban representadas gentes del departamento, personas de la red y personas de los municipios a nivel local, y en un proceso, bueno, pues relativamente corto o largo, depende cómo se vea, pues se publicó la guía que tenemos ahí. ¿Cuáles son los objetivos de la guía? El primero de ellos, sensibilizar sobre el modelo de los determinantes sociales de la salud, analizar el efecto en salud de las políticas de planificación urbana y de urbanismo e implicar a diversas áreas técnicas de los ayuntamientos. Tiene unos principios rectores que le llamamos nosotros, que están la equidad, la participación, una participación que tiene que ser interna y externa. No nos olvidemos que también tiene que haber participación dentro de las estructuras organizativas, el ayuntamiento, una mancomunidad, etcétera, etcétera, gobierno, y podemos seguir, y luego de la población también. Interdependencia, cuando actuamos en uno de los determinantes, estamos también actuando en otro, y la intervención temprana. Es preferible, desde cualquier punto de vista, incorporar la visión del efecto en salud, es preferible incorporarlo al principio, cuando el proyecto que se va a desarrollar es casi una idea, que no al final, cuando es difícilmente modificable. ¿Y qué es la herramienta que le llamamos nosotros? Pues es simplemente una reflexión estructurada, que va paso a paso, que es reproducible,
que es autoaplicada. Esto es, no tenemos que estar los del Departamento de Salud ahí pinchando para que se haga, sino que, bueno, pues después de un pequeño proceso de formación, libremente, desde los ayuntamientos se puede aplicar la herramienta. Es participativa, ya lo he comentado, con participación interna y externa, interna de la organización y externa de la comunidad, y lo que busca es el consenso. Los pasos son, pues, analizar la iniciativa, en qué consiste, quién la promueve, hay polémica, no la hay, podemos actuar sobre ella, si no podemos actuar, o sea, influir, si no podemos influir, pues ya nos olvidamos y nos vamos a otra cosa. ¿Cuál es la población potencialmente afectada? ¿Cuáles son sus características demográficas y socioeconómicas? ¿Toda la población se verá afectada por igual, para bueno o para mal? ¿O existen determinados grupos de población que se verán más o menos beneficiados? ¿Qué vamos a hacer para cambiar aquello? ¿Qué tipo de participación se lleva a cabo? Hay interna, externa, me aburro de repetirlo, pero es que nos olvidamos de la interna siempre. ¿Quién participa? ¿Quién no participa? Y de las personas que no participan, ¿por qué no participan? Eso es importante también. Tenemos que hacer algo para que se incorporen a la participación y para que nos den su visión. El segundo paso es, a través de un cuestionario rápido y sencillo, pues elegir e identificar algunos determinantes sociales de la salud que pueden verse afectados por la iniciativa. Nosotros estudiamos 9, en el cuaderno tiene una breve introducción cada uno de ellos, unos efectos en salud que ligan el determinante con la salud y unas estrategias y unas recomendaciones de aplicación. El tercer paso es evaluar los aspectos clave, que serían las estrategias. También a partir de unos cuestionarios sencillos y unas preguntas cerradas de sí, no, pues vamos estudiando la iniciativa y reflexionando sobre los efectos en la salud. Porque estas estrategias, igual cualquiera de ellas, ¿no? Fomentar, una de las estrategias que proponemos nosotros, fomentar las oportunidades de andar, ir en bici y tal. Bueno, pues hay unas evidencias que están recogidas y tiene unos efectos en salud, y así con todas ellas. Y con todo ello se llega al final una información que le llamamos preliminar o informe, o depende, bueno, o sea, se llega a un documento en el que hemos recogido todo aquello que hemos ido reflexionando. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la población afectada? ¿Qué alternativas se han pensado para esos grupos que se van a beneficiar menos? ¿Cuál es la participación? Importante. Los determinantes de la salud que hemos elegido, los aspectos de la iniciativa que tienen potencial efecto positivo en la salud, porque las políticas de urbanismo, muchas de ellas, tal y como se están desarrollando, tienen efectos positivos en la salud. Bueno, pues si tiene efectos positivos, pues ponlo que va a conseguir esto y lo otro, pues ponlo ahí. Aquellos aspectos que tienen un potencial efecto negativo en la salud, unas recomendaciones para mejorar el efecto en salud de la iniciativa y los potenciales resultados en salud. Acabo enseguida. Todo esto que se puede hacer con papel y boli tranquilamente, pues hay un aplicativo informático que está ahí colgado, de libre acceso y libre disposición también. Y como, bueno, pues ya tenemos los datos de epidemiología, tenemos la revisión Marmot, tenemos ya nuestra herramienta y ahora empezamos. Bueno, pues vamos adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Siguientes pasos. ¿Y cuáles son las nuevas necesidades que nos han ido surgiendo? Bueno, pues hemos hecho una divulgación y sensibilización generalista en diversos foros, en diversas revistas de divulgación y en los ayuntamientos, fundamental. Aquellos ayuntamientos interesados, hemos ido a ellos, les hemos explicado, hemos hecho un pequeño proceso de formación, acción. Hemos participado, nos llamaron para participar también y presentar la herramienta en una jornada de la ciudad de la infancia, de Tonucci, y hemos participado en otra jornada que organizó el Colegio de Arquitectos y Arquitectas El Vasco Navarro, que era parámetros de salud en el diseño de la ciudad, y nosotros presentábamos la guía. Luego estamos haciendo sensibilización y divulgación con criterios de equidad, con el mapa de secciones, bueno, de privación, MEDEA, por secciones censales de nuestra comunidad autónoma, pues nos acercamos a aquellos ayuntamientos que tienen barrios, que tienen secciones censales con un elevado índice de privación.
haciéndoles ver que esta herramienta, bueno, pues tiene potencialidades para mejorar la salud y la equidad en salud de esa población. Y luego estamos haciendo también sensibilización y divulgación oportunista, impulso a intervenciones locales. Por una parte, en aquellos municipios que tienen procesos comunitarios para el abordaje de la salud, que nosotros llamamos redes locales para la salud, pues también, porque muchas de las iniciativas que se ponen en marcha tienen que ver con urbanismo o pueden tener que ver con urbanismo. Entonces, también vamos ahí. O municipios que están desarrollando proyectos de promoción de la actividad física, que se subvenciona desde el departamento, que se da una pequeña ayuda desde el Departamento de Salud, que los tenemos un poco controlados, pues también nos acercamos a ellos y les ofertamos también lo que es la guía para que ellos incorporen esa mejora en la equidad en salud de los proyectos que vayan a desarrollar si tienen que ver con urbanismo. ¿Y qué nos está demandando? Claro, nosotros ponemos en marcha actividades a nivel local, que ya es a nivel pequeño, que puede ser un barrio, que puede ser del tamaño de una sección censal, más o menos, pero claro, eso nos está demandando determinada información. Vale, no me vale con el dato que me estás dando claro, para la implementación y para la evaluación de lo que estamos haciendo. No me vale con el dato grande a nivel de comarca sanitaria, no, necesito el dato local, necesito el dato del barrio, necesito mis datos para saber dónde estoy y para saber si lo que estoy haciendo me sirve para mejorar. Como resumen final, 4 cuestiones. Lo que ya sabemos, que la vigilancia y la investigación epidemiológica han constatado la existencia de desigualdades en salud en función del entorno en el que vivimos. Pero además nos han ofertado, la vigilancia y la investigación, nos han ofrecido herramientas para identificar áreas que requieren mayores esfuerzos por parte de nuestras políticas de salud y de las políticas sectoriales con impacto en salud. Estas evidencias han impulsado el desarrollo de intervenciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias, con el objetivo de mejorar la salud y la equidad en salud de las poblaciones. Nuestra guía intenta ser eso, una intervención también. Es una herramienta práctica que creemos nosotros, que analiza el efecto en salud y la equidad en salud y propone estrategias y buenas prácticas basadas en la evidencia científica. Y también la puesta en marcha de intervenciones locales, la puesta en marcha de nuevas intervenciones de salud pública en el nivel local y su evaluación precisan indicadores de salud y perfiles de salud para esas áreas pequeñas. Muchas gracias. Buenos días, o casi buenas tardes. Yo quería agradecer también la oportunidad de estar aquí, especialmente a la SEE y a Pere Godoy, que fue quien me lió en esto. Voy a intentar en estos 20 minutos poner encima de la mesa, yo creo, la experiencia que ha habido en la ciudad de Barcelona en el tema de vigilancia y políticas de desigualdades en salud a lo largo de 30 años, un poco para intentar situar. Yo creo que es importante tener un poco la perspectiva histórica, porque desde el 15M para acá yo creo que el tema desigualdad e inequidad está encima de la mesa y está en la agenda política y está en la voz de la población, pero esto no era así hace 10 años y menos hace 20 años. Entonces, los que nos dedicábamos a estas cosas éramos una rara especie, ¿no? O sea que yo creo que hay que entender un poco de dónde venimos. Un poco para empezar, yo quería señalar que la Comisión para reducir las desigualdades sociales en salud en España, que algunos de los que estamos aquí participamos, que acabó en 2010, basada en la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS, nos basamos mucho en aquella comisión, en aquel momento, la Comisión de Desigualdades Sociales en salud en España hacía 166 recomendaciones de puntos de intervención o puntos para intervenir a tener en cuenta, y dentro de estas 166 había 3 más o menos atadas a la vigilancia. Y yo las quería resaltar porque me parecen importantes en una jornada como hoy, ¿no? La primera, dentro del grupo de vigilancia, era prioridad máxima, porque nosotros las dividíamos en prioridad máxima, prioridad alta o prioridad media. En la prioridad máxima poníamos establecer una red estatal de vigilancia de la equidad
con información sobre indicadores de determinantes sociales y de desigualdad en salud y en la atención sanitaria, y difundirlos periódicamente a sectores gubernamentales y a la sociedad civil. Piensen que esta comisión pretendía trabajar para todo el Estado español. Cuando esta comisión trabajó fue en el último gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero, después cambió el gobierno y esto se quedó encima de una mesa, me imagino, pero eso está ahí y eso aún lo pueden encontrar en la web del Ministerio de Sanidad. Y aparte había prioridad alta, impulsar evaluación de impacto en salud, que también se ha hablado hace un rato, y de desigualdades en salud en las políticas públicas, y prioridad media, promover la creación, desarrollo e implementación de sistemas de vigilancia globales de la equidad por parte de la OMS y la Unión Europea. O sea que nosotros ya decíamos hace ya unos años la importancia de vigilar las desigualdades en salud a nivel estatal, y eso evidentemente no se está haciendo, pero no se está haciendo en la mayor parte de los territorios del Estado y de las comunidades autónomas y municipios. Y algunas reflexiones para la vigilancia, ¿no? Una es la recogida de información, y se ha comentado, en nuestro medio la vigilancia de las desigualdades es difícil porque no tenemos información. La mayor parte de fuentes de información no tienen variables sociales. O sea, recoger una variable social, clase social, posición socioeconómica, y una fuente de información habitual en registros de enfermedades o en registros de estadísticas vitales es algo que no existe. Con lo cual, ya partimos de la base que no tenemos lo que necesitamos, que es poder analizar por ejes de desigualdad. Y, evidentemente, el sexo, género, eso lo podemos disponer, pero la posición socioeconómica no la tenemos. Y aquí ya tenemos la primera limitación que nos compara con países como el Reino Unido, en que estos temas están tan avanzados, por ejemplo, respecto al nuestro, en que vamos muy por detrás, ¿no? ¿Qué ha pasado entonces? Pues que hemos utilizado los indicadores socioeconómicos de área, tal como se ha visto a través de los ejemplos, como el proyecto Medea, por ejemplo, ¿no? Es utilizar el área geográfica donde las personas viven para atribuir o para tener en cuenta el nivel socioeconómico de aquella área y, indirectamente, pues saber cómo la posición socioeconómica se relaciona con la salud. Y por eso los estudios de áreas geográficas han sido tan útiles para la vigilancia, porque, en cierta manera, si podemos seguir los indicadores de salud a través de los años en las distintas áreas geográficas, pues esto nos puede ayudar a monitorizar, que al final lo que quiere la vigilancia de la salud pública es monitorizar a lo largo del tiempo y en el espacio cómo se distribuyen los indicadores de salud y sus determinantes. Y aquí quería insistir la importancia de las encuestas de salud. Son claves. En la ciudad de Barcelona tenemos la suerte que desde el 83 tenemos encuestas de salud. De hecho, la primera del Estado español se hizo en Barcelona y han ido evolucionando, claro, porque hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Y todo lo que es toda la parte del cuestionario que es relativa a recogida de información de determinantes ha cambiado mucho. Por ejemplo, en las ESPAS y en la SE, los grupos que hemos estado haciendo abogacía para la equidad de género, pues ya hicimos propuestas publicadas en Gaceta Sanitaria más de una vez, donde definíamos cuáles eran los bloques de las encuestas de salud que se tenían que recoger para tener en cuenta el trabajo productivo y reproductivo, porque es algo que habitualmente no se recogía. Algo que es normal hoy día, pues hace 15 años en las encuestas no se preguntaba ni si la persona tenía hijos o hijas, cuando es clave hoy día para entender la salud y las desigualdades de género, saber la unidad familiar en la que vives, ¿no? O sea, eso ha ido evolucionando mucho, pero igual que ha afectado a las desigualdades de género, a las desigualdades de posición socioeconómica, con las encuestas hemos obtenido información mucho más detallada de variables de clase social, con distintas medidas, de variables de trabajo, de variables de vivienda, etcétera, etcétera, que son determinantes de la salud. Siempre con la tensión entre qué medimos en la encuesta de determinantes y qué medimos de salud. Porque aquello que yo he oído muchas veces es que esto es una encuesta de salud, no de determinantes. Atención. O sea, poner en la balanza pues cuánto queremos de cada parte. Yo creo que hay que resaltar la importancia de seguir teniendo encuestas de salud de forma periódica. Bueno, un poco la experiencia en Barcelona, ¿no? En los años 80, como trabajábamos por áreas geográficas, aparte de la encuesta de salud, podíamos analizar por los 10 distritos municipales. Las fuentes de información que teníamos no podían ir más allá del distrito. Tenemos 1.700.000 habitantes, 10 distritos, alrededor de 100.000 habitantes. Son áreas muy grandes, muy grandes. ¿Qué nos ponía? ¿Cuál era la fotografía? Pues que teníamos un distrito, que es el del centro de la ciudad, Ciutat Vella, que concentraba la mayoría de problemas de salud y socioeconómicas, que los sigue concentrando, pero tenemos otras áreas también ahora. Eso a partir de los 90
se van perfeccionando los sistemas de información y vamos entrando en áreas más pequeñas. Entonces ya empezamos a tener información por barrios y otras áreas pequeñas. Evidentemente, para tener esta información tenemos que tener la posibilidad de geocodificar nuestros datos. Nuestras fuentes de información tienen que poder geocodificar la dirección a nivel de áreas más pequeñas, porque si no, eso no sería útil. Eso que se dice tan rápido, pues no es tan fácil. O sea, el registro de mortalidad a nivel del Estado, el área más pequeña que tenía en cuenta era el municipio. No podíamos ir más allá del municipio porque era el área más pequeña cuando pedías el registro de mortalidad al INE, que te daba era el municipio. Por lo tanto, esto implicaba trabajar la información para poderla analizar a nivel de áreas más pequeñas. Esto ha habido algunas comunidades autónomas que lo han tenido muy avanzado, ha habido otras que no. Con el proyecto Medea ya lo vimos, que algunos tenían que empezar prácticamente de cero, mientras que otras comunidades eso ya lo tenían hecho. Por suerte, en Barcelona, esta geocodificación a partir de los 90 fue avanzando y así vimos, aquí ustedes tienen, para poner un ejemplo, esta es la razón de mortalidad comparativa en los distintos distritos de la ciudad. Arriba lo ven por los 10 distritos y se ve a la izquierda de ustedes, en verde, Ciutat Vella, que es el distrito que tiene una razón de mortalidad comparativa más alta, alrededor casi 130, que quiere decir que la mortalidad es un 30% mayor que la media de la ciudad, pero cuando lo miramos por barrios, que es el que tienen abajo, ya ven que en algunos otros distritos aparecen barrios que tienen la mortalidad la razón de mortalidad comparativa más elevada. O sea que cuando analizamos áreas más pequeñas nos aparecen zonas que no vemos cuando analizamos áreas más grandes. De ahí la importancia de poder poner la lupa en áreas más pequeñas, porque son las áreas que al final acabaremos interviniendo. Un distrito es demasiado grande para poder focalizar intervenciones, o como mínimo es más difícil, ¿no? Y aquí pues nosotros veíamos este foco de barrio, ¿no? Aquí ustedes tienen la razón de mortalidad comparativa en los barrios de Barcelona, hay quien la ha llamado el croissant, bueno, es esta distribución norte-noreste, cuanto más rojo peor, y si lo ven el desempleo, pues tiene como un indicador de posición socioeconómica del barrio, tiene la misma distribución prácticamente, aquí tienen los dos, es lo que ayudan los estudios de áreas, poder comparar los indicadores socioeconómicos del área con los indicadores de salud, en este caso de la mortalidad, pero podrían ser otros. Bueno, posteriormente, con la ayuda de los proyectos Medea, pues se avanzó, ya se ha visto antes, en el análisis de áreas aún más pequeñas, secciones censales, 1.491 en la ciudad de Barcelona. Imagínense, de 10 distritos a 1.491 secciones censales, claro, esto es del día a la noche, ¿no? Y las secciones censales, que ustedes lo tienen aquí, este mapa, pues para poder hacer esto ya se necesita de metodología mucho más compleja. Evidentemente, en los proyectos Medea había un grupo de estadísticos que trabajaban la metodología bayesiana para poder suavizar las razones de mortalidad estandarizadas con las áreas vecinas, y todo esto ya implica una sofisticación metodológica mucho más complicada, pero que la investigación ha ayudado a avanzar. A la derecha ustedes tienen, en este caso, una causa de muertes en las mujeres, la diabetes, los dos ejemplos son de diabetes, y aquí es el registro de mortalidad de Barcelona, que tuvo la suerte, desde el año 92, de poder estar atado al padrón de habitantes y poder tener una medida de posición socioeconómica que era el nivel de estudios. Y esto nos permitía ver las tasas de mortalidad a lo largo del tiempo por nivel de estudios, que aquí se ve cómo fluctúan entre las que tienen menos nivel de estudios y las que tienen más, siendo bastante estable. Esto era para los años unos años ejemplo que teníamos aquí, pero esto lo hemos podido seguir haciendo, ¿no? Una de las ventajas, otras comunidades autónomas han podido atar el registro de mortalidad con el censo, como la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, y esto pues da mucha potencialidad, porque todo lo que tienes en el censo de variables sociales, que son más de una, pues lo puedes relacionar con la salud. Bueno, y poner un ejemplo, aunque sea de encuesta de salud. Esta es la encuesta de salud de Barcelona de 2011. Aquí se ve por nivel de estudios el índice de masa corporal, y bueno, se ve claramente la distribución en gradiente del sobrepeso, del exceso de peso, en el sentido de que las personas, sobre todo las mujeres, afecta más, con menos estudios, pues tienen más sobrepeso y más obesidad. Bueno, el apoyo a la investigación. A mí me parece que es importante señalar, aparte de trabajar las fuentes de información para la vigilancia, y que eso, como toda organización de salud pública, debemos hacer, pues el tener proyectos de investigación que ayudan
hacen que se avance, ¿no? Yo creo que nuestra agencia ha intentado potenciar a lo largo de los años que puedan existir proyectos de investigación dentro de ella. Esto quiere decir pues, que las personas que trabajan tengan la capacidad, con todas las dificultades que implica poder compaginar el trabajo de día a día de salud pública con el trabajo de la investigación en salud pública, pero poder compaginar las dos cosas, porque al final son dos temas que se retroalimentan. La investigación retroalimenta la salud pública y la salud pública retroalimenta la investigación, ¿no? Yo creo que el proyecto MEDEA, que ahora va por el MEDEA 3, nosotros lideramos el 1 y el 2 y ahora el 3 se lidera desde Valencia. El proyecto MEDEA, esta es su página web, fue clave porque el proyecto MEDEA pretendía analizar las desigualdades en mortalidad y en indicadores socioeconómicos en ciudades del Estado, y aquí tienen el mapa con todas las ciudades que participaban, que eran muchas. El proyecto MEDEA fue clave para avanzar en estos temas y sobre todo en unas comunidades autónomas más que en otras, pero fue clave para poder avanzar en metodologías más complejas para analizar las desigualdades en salud en áreas pequeñas. Al proyecto MEDEA le siguió otro proyecto que se llamaba INEX Cities, que también lo lideramos nosotros, que era un proyecto europeo, que lo que intentaba era trasladar MEDEA a Europa, o sea, hacer lo mismo que MEDEA, pero para ciudades europeos. Esto fue un proyecto financiado por la Dirección General de Salud Pública de Unión Europea y, en este caso, pues también analizamos desigualdades en mortalidad en las ciudades europeas y, además, analizamos políticas urbanas que se estaban llevando a cabo para disminuir las desigualdades en salud en algunas de las ciudades, sobre todo, siendo la más emblemática, Londres, que es la que lo tiene más avanzado, o por lo menos en aquel momento para nosotros era el ejemplo más paradigmático, ¿no? Posteriormente, otro proyecto que lideramos, que yo creo que nos ha ayudado a avanzar, es el proyecto SOFI. Este proyecto es un proyecto del 7º programa marco, que lo que intentaba era evaluar políticas para disminuir las desigualdades en salud, pero políticas estructurales, o sea, políticas más distales. Y el proyecto SOFI, bueno, en este momento, si entráis en la página web, tiene yo creo que tiene 70 artículos científicos publicados, 3 vídeos, varias newsletters. Es un proyecto que ha tenido mucha repercusión científica, porque tiene muchas publicaciones, pero además intentamos en aquel momento ir mucho más allá de la investigación científica y focalizarnos mucho en la diseminación. De hecho, hay un artículo publicado en International Journal of Health Services que explica exclusivamente la diseminación del proyecto SOFI, cómo intentábamos ir más allá de la audiencia científica y poder llegar a otro tipo de audiencias, y cómo lo habíamos intentado, y en el manuscrito lo explica. Yo no tengo tiempo de entrar en esto, pero si lo quieren buscar, allí está colgado. Un ejemplo de SOFI es lo que nos llevó, por ejemplo, a trabajar con la plataforma de afectados por la hipoteca, y en este caso, por ejemplo, se ve como las personas afectadas por la hipoteca, 9 de cada 10 tienen salud mental deteriorada, medida con el Goldberg 12, frente a un 13% de la población catalana. O sea, es uno de los ejemplos de cómo la crisis ha afectado, pues, de una manera brutal a la salud de algunos colectivos. Nosotros seguimos trabajando con ellos. Ahora estamos haciendo un proyecto Fotovoz, después de que Manuel Franco y su grupo vinieran a Barcelona a hacernos el curso de Fotovoz, pues nosotros lo estamos haciendo en la plataforma para intentar ver los mecanismos. La Fotovoz es intentar analizar a través de fotografías. O sea, las personas afectadas hacen fotografías que intentan explicar los mecanismos que hay desde la inseguridad residencial, o sea, el hecho de perder la vivienda, porque las personas que están afectadas por la hipoteca están en riesgo si no han perdido la vivienda, hacia la salud, que hay entre medio del hecho de perder la vivienda y la salud, ¿no? O sea que el proyecto SOFI sirvió para empezar a trabajar con la plataforma, pero seguimos trabajando ahora en este momento en el proyecto Fotovoz, y además vamos a seguir trabajando porque se va a hacer una cohorte de personas afectadas por la hipoteca y las vamos a seguir a lo largo del tiempo porque les interesa la plataforma, pero porque también nos interesa a nosotros. Y quería acabar, en estos últimos 5 minutos, de las nuevas prioridades en Barcelona, ¿no? Porque después de casi 30 años, ¿no?, de analizar las desigualdades en salud, la prioridad política del tema, de intervenir en estos temas, ha sido, con muchos vaivenes, pero yo diría más baja que alta, ¿no? En 2015 ya saben que cambia la alcaldía de Barcelona y Barcelona en Comú llega al gobierno municipal, y lo primero que tenemos de cambio, el primer cambio, es que se nos pide que en el informe de salud de Barcelona de 2014, nosotros, como ustedes saben, Barcelona hace un informe de salud cada año, vamos por el 30, y este informe se presenta en el pleno político,
pues que en este informe tiene que haber un capítulo ex profeso de desigualdades en salud. Los otros años a veces había estado, a veces evidentemente se había vetado, había habido de todo, ¿no? Pero este año es que desde la prioridad política se nos pide que la desigualdad en salud esté en el informe. Bueno, no tengo tiempo de extenderme, esto es el marco conceptual. Este marco conceptual de los factores determinantes de la salud en las áreas urbanas salió del proyecto INEXITIS, está publicado en Journal of Epidemiology and Community Health, lo pueden consultar, contexto físico, contexto socioeconómico, entornos, ejes de desigualdad y gobernanza. Bueno, ¿qué hicimos? Pues con la herramienta Urban Heart, que es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, intentar mostrar para los 73 barrios de la ciudad los determinantes sociales de la salud y los indicadores de salud. Mostramos 6 determinantes: índice de sobreenvejecimiento, personas de 75 años o más que viven solas, la renta disponible per cápita, porcentaje de 15 años o más con estudios primarios, porcentaje de desempleo y porcentaje de abstención en las últimas elecciones municipales. Estos eran los 6 indicadores que escogimos en el primer momento determinantes, ahora ha cambiado un poco. Y de salud, esperanza de vida, razón de mortalidad comparativa, razón de años potenciales de vida perdidos, tasa de tuberculosis, tasa de fecundidad en adolescentes y prevalencia de bajo peso al nacer. Aquí lo tienen, arriba están los 12 indicadores, primero los 6 de determinantes y después los 6 de salud, y aquí están los 73 barrios. No tienen por qué leerlo, lo importante es dónde están los rojos y dónde están los verdes. Los rojos son el 25% de barrios que están en peor situación y en verde el 25% de barrios que están en mejor situación. Bueno, y se ve claramente como el centro de la ciudad, Ciutat Bella, ya lo sabíamos, está aún muy en rojo, pero también todo el barrio de Nou Barris, que es un barrio más periférico, donde hay toda la inmigración de los años 70, que claramente tiene la mayor parte de los indicadores en rojo, y los barrios pues, más benestantes de la ciudad que los tienen en verde. Esta es una herramienta de vigilancia, esta es una herramienta de monitorización, porque nosotros la vamos a repetir cada año, de hecho ya la hemos hecho el segundo año, en el informe del año siguiente ya la hemos hecho y la vamos a seguir haciendo cada año para poder ver qué está pasando en los barrios de nuestra ciudad. Bueno, aquí lo tienen en mapas, 5 mapas de lo que está, de estos 12 indicadores: renta, desempleo, fecundidad adolescente, esperanza de vida y tuberculosis. Se me ha ido por aquí la tuberculosis, esto tendría que estar aquí, un poco para que vean el paralelismo entre estos indicadores y los indicadores socioeconómicos. Después se intentó hacer un índice para resumir los 12 indicadores y para que quedara claro cuáles eran los barrios, los 18 barrios que están en peor situación, los rojos. Aquí están listados y aquí están dibujados. Y estos barrios son los que se han implementado programas de intervención. Y de cara a medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, quería comentar 2. La primera es la medida de Gobierno de acción conjunta para la reducción de las desigualdades en salud, que se aprobó hace más de un año. Pretende ser una estrategia intersectorial de reducción de las desigualdades en salud, pretende identificar y reforzar las políticas municipales que puedan reducir las desigualdades en salud, iniciar nuevas actuaciones, disminuir las desigualdades con reformas integrales a partir del plan de barrios que ya se ha puesto en marcha y crear un observatorio de impactos en salud y calidad de vida en las políticas municipales. La mayor parte de estos temas están en marcha. Además, esta medida se acompañaba de los objetivos de nuestra concejala de salud, nuestra comisionada de salud, los tienen aquí: presentar datos periódicos de desigualdades en salud, reforzar y extender el programa Salud en los barrios, reforzar la calidad y equidad en la atención sanitaria, asegurar la cobertura sanitaria universal, facilitar la cobertura de fármacos en población que no tiene capacidad de pago, identificar grupos vulnerables a priorizar, subvencionar entidades que reduzcan desigualdades en salud, prescripción social en enfermos crónicos e incorporar la equidad en todas las actuaciones de la comisionada. Y otra medida que quería comentar es la medida de Gobierno de impulso de la salud comunitaria, que esta medida de Gobierno se ha aprobado hace pocos meses, que lo que pretende es ampliar, y de hecho se está ampliando, el programa Salud en los Barrios, que es el programa que intenta favorecer la salud comunitaria en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, que está basada en estos 5 elementos claves: intervenciones basadas en las necesidades y los activos en salud de la comunidad y en la evidencia de su efectividad, en el trabajo intersectorial en el barrio, en la participación directa de la comunidad del barrio, se ha comentado mucho de esto antes, en el trabajo en red y en la evaluación sistemática. Yo creo que esto es la última, si acaso después hay comentarios, supongo que los podemos seguir trabajando.
Bien, entonces abrimos el turno para vosotros. Es vuestra oportunidad de preguntar. Hola, muchas gracias por las exposiciones. Yo me llamo Marta Legido, soy veterinaria y técnico de salud pública municipal en un municipio de 36.000 habitantes. Y mi pregunta es para Javier. Es que cuando has comentado la lista de profesionales con los que queréis contar, he echado de menos mi profesión, que por cierto es una profesión sanitaria, y en relación con lo que me ha comentado la compañera del CRESA, teniendo en cuenta el impacto de los alimentos de origen animal en la dieta y las mascotas como elemento urbano que influye mucho en la salud, no solo por las zoonosis, sino por el impacto que tiene social también. No sé, ¿no estaban en la lista porque no os habéis acordado o es que nos preocupamos? Es que yo siento que en tema de salud global el veterinario es una figura que habitualmente no se ve reflejado en los registros. Simplemente vale, esto. Muy bien. Tienes toda la razón. Yo tengo tradición de trabajar con veterinarios en salud pública y es un placer. También es un reto, por otra parte, porque tenemos lenguajes en muchos sentidos diferentes. No están en nuestros centros por el tema de la compartimentalización. Es decir, no sé cómo funciona en Barcelona. En nuestro caso, digamos que el control de los alimentos, la sanidad ambiental, corresponde a otra estructura. Dentro de Madrid Salud es otra subdirección general, donde donde hay presencia de colegas tuyos, de profesionales de la veteranía, que hacen inspecciones y que hacen otro tipo de actividad. Y luego en los distritos, en las juntas municipales, hay unas secciones de sanidad y consumo que fundamentalmente están formados por veterinarios que hacen esas labores de seguridad alimentaria, sanidad ambiental. Es decir, es una cuestión de que al final, y antes hablaba Carmen de la importancia de la evolución, ¿no? Hemos tenido una evolución en la que nos hemos ido, yo creo que compartimentalizando. Cada cultura profesional se le ha asignado un papel, ¿no?, en el que yo me acuerdo cuando trabajaba en las áreas de salud pública nos planteábamos por qué un veterinario, un farmacéutica veterinaria no podía trabajar promoción de la salud, o sea, por qué había ese encasillamiento. Desgraciadamente estamos así, ¿eh? Sí. Yo quizá diría una cosa, ¿no? En la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que trabajan 300 personas, 70 trabajan en seguridad alimentaria, la mayoría son veterinarias, pero también hay personas veterinarias que trabajan como técnicas de salud pública en otras áreas. Porque nosotros cuando convocamos una plaza, para entrar de técnica de salud pública puede ser cualquier licenciatura, con lo cual pasa que tienen que demostrar que tienen formación en salud pública y ya está, ¿eh? O sea que yo creo que es importante. Y aquí quería decir otra cosa. Nosotras, dentro de la estrategia de desigualdades que estamos intentando llevar a cabo en Barcelona y en la agencia, en nuestra agencia en concreto, estamos haciendo una especie de guía distinta que la que nos han mostrado del País Vasco porque es más sencilla, pero estamos intentando ver para cada una de nuestra línea de cartera de servicios, entre ellas la seguridad alimentaria, hasta qué punto se están teniendo en cuenta el tema de la equidad. Y este es muy curioso porque es un debate curioso, ¿no? Porque el otro día en la reunión con los de seguridad alimentaria decían, no, es que nosotros actuamos siempre igual, no hay desigualdad, porque la ley es la ley. Y a mí me da igual que el supermercado esté en Nou Barris que el supermercado esté en Ciutat Vella. Yo voy allí, hago la inspección y tal, ¿no? Y estamos empezando a pensar, pero como mínimo está ayudando a pensar otras maneras de trabajar que creo que son muy, muy útiles. Y yo les hacía la reflexión de decir, vale, sí, seguridad alimentaria, pero ¿y el hambre? ¿No? Esto es tercer mundo. Nuestra encuesta de adolescentes dicen que 1 de cada 10 hay un día que se han levantado, que han ido al colegio con hambre y que se han ido a dormir con hambre porque no tenían suficiente comida. Digo, somos capaces de empezar a trabajar en una visión también de la alimentación un poco más amplia, aparte de la ley. Yo creo que esto es un tema de reflexión que hay que avanzar, ¿eh? Un poco, digo, porque me parece que aquí vuestro ámbito tiene mucho que aportar también, ¿no?
Muchas gracias por vuestras presentaciones. Una de las conclusiones que se extrae, ¿no?, de las tres presentaciones es la necesidad, ¿no?, de generar indicadores cada vez más sobre áreas más pequeñas y más cercanos a lo que son los ejes de desigualdad de la población, como puede ser el sexo, puede ser sexo, género, puede ser el nivel socioeconómico también, ¿no?, el estatus migratorio, entre otros. Cuando veía las presentaciones recordaba un ejemplo, ¿no?, que pongo en las clases de salud pública con mis alumnos para mostrar cómo políticas que tratan de abordar la mejora en salud lo que pueden estar generando son más desigualdades en salud si no tienen en cuenta estos niveles un poco más concretos, más pequeños, estas áreas más pequeñas y también más cercanos a esos ejes de desigualdad. Lo que yo voy a plantearos, yo sé que es un debate controvertido y es un debate complicado, ¿no?, pero sí me gustaría saber vuestra opinión. ¿Para cuándo, ¿no?, la generación de registros que también contemplen o se acerquen al eje de desigualdad de la minoría étnica? Es decir, porque, bueno, entiendo por lo menos por la presentación que ha hecho Karma y por lo que conozco que tenemos un nivel satisfactorio, por lo menos en España, a la hora de poder desagregar la información por sexo, que aunque esto tampoco te permite hacer un análisis muy profundo del género, porque tendríamos que ver más cosas, ¿no?, como se hacen en las intervenciones sobre orientación sexual y heteronormatividad, pero y sobre las minorías étnicas, porque esas desigualdades tan brutales que habéis mostrado tiene que ver también con la concentración, ¿no?, étnica que se producen en las ciudades en determinados barrios. Empiezo yo. Vamos a ver, si hablas de minoría étnica, incluyes también minoría en el sentido de la diversidad por situación migratoria, ¿no? Normalmente es más fácil introducirlo en las encuestas de salud, es decir, antes Karma hablaba de la encuesta de salud de Barcelona. Ya creo que es un clásico introducir preguntas que tienen que ver con situación migratoria. Tal vez el reto que tenemos cuando trabajamos con la comunidad gitana. Es decir, y ahí es un reto en el sentido que no existen variables, si uno es payo o es gitano, e incluso nos encontramos a veces que tenemos nosotros más problemas para introducir esa variable que la propia comunidad gitana, ¿no? Entonces, la tenemos mal resuelto, trabajamos con comunidad gitana y bueno, pues la identificación pasa precisamente por la figura de los mediadores socioculturales, que son fundamentales a la hora, sobre todo, más que de la captación del acercamiento. Pero luego, a la hora de lo que es, digamos, los sistemas de registro habituales de un dispositivo como el nuestro, eso está mal resuelto. Otra cosa, y tú además que lo sabes, que has trabajado en la encuesta de salud de comunidad gitana, es cuando te lo planteas desde una encuesta. Pero lo que es el reto es cómo en nuestros sistemas de información, en nuestros dispositivos de salud comunitaria, recogemos esa variable. Quizá decir que yo creo que en el análisis de las desigualdades en salud, ya minoría étnica no conozco tanto, pero todo el tema de inmigración, yo creo que también tenemos que ser prudentes, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que pasa con las poblaciones inmigradas es que tienen peor salud por sus peores condiciones de vida y trabajo, no por el hecho de ser inmigradas. Entonces, atención, porque también con la estigmatización que puede llevar según qué tipo de mensajes como se expliquen. Y tenemos que partir de la base, yo creo que los determinantes sociales son los que están detrás de los problemas. Entonces, yo creo que en este sentido es muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque si no, rápidamente se te puede ir el mensaje para algo que no es, en realidad, que no es. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no nos hemos aburrido nada. Ha pasado la hora muy rápido. Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando estamos en la Administración, bueno, por supuesto es una opinión, es que decimos vigilancia y salud pública. ¿Y qué vamos a trabajar en vigilancia y salud pública? Entonces, hay un tema tradicional y necesario porque exige una acción rápida que tiene que ver con las enfermedades transmisibles, pero cuando no hablamos de enfermedades transmisibles, hay algo que es prioritario.
y que además ahora creo que estamos en una época en donde puede ser más fácil porque se ve más, que Carme lo ha explicado estupendamente, y es la vigilancia de las desigualdades. Entonces yo creo que como sociedad, una jornada de la sociedad, deberíamos volver a insistir en la primera diapositiva de Carme, que hablaba, porque sigue siendo absolutamente vigente, de la prioridad en vigilancia, porque tenemos que, la vigilancia es para actuar. Entonces, tenemos que tener unos sistemas que nos permitan, de forma sistemática, analizar para después hacer intervención comunitaria. Y creo que es obvio, hoy hay muchos ciudadanos, muchos movimientos en donde las desigualdades es la prioridad. Y es nuestra prioridad desde salud pública, y deberíamos enfocarnos. Y esto, entonces mi propuesta es que en las conclusiones lo tengáis en cuenta, si os parece bien. Gracias. Vamos a ver. Yo voy a intentar ser un poco disruptivo, porque estamos predicando en un ámbito que es como predicar para la parroquia, aquí es difícil que salga la dialéctica. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y no estoy de acuerdo, es decir, creo que sería muy importante tener un sistema de vigilancia en continuo que nos permita discriminar determinados territorios, determinadas variables, y eso es muy útil. Pero también, desde mi punto de vista, es más prioritario la intervención. Es decir, creo que tenemos mucha información de dónde están las zonas más vulnerables, los grupos sociales más vulnerables en una ciudad. Y además, con la información que tenemos en continuo, puede haber sorpresas, pero la desigualdad es muy cabezona. Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de Madrid, comparamos ciertas zonas con los mapas de Hauser de principios del siglo XX y las de ahora, es que sigue siendo unas zonas muy parecidas, y las modificaciones han tenido que ver con esas oleadas migratorias que se han ubicado en determinados sitios. Es decir, es importante tener sistemas de vigilancia en continuo, pero también es mucho más importante con la información que generamos actuar ya. Y ahí es donde yo encuentro la principal dificultad que tenemos. Es decir, de lo que hablábamos antes de las bases de datos a la intervención, ahí es donde nos paramos. Ahí es donde hay una serie de dificultades institucionales que yo creo que también debería ser uno de los objetos principales de las sociedades científicas como estas, porque, insisto, información en continuo sí, pero con la información que tenemos, a medida que la saquemos, intervengamos. Sí, claro. Y bueno, pues nada, se lo diré después. No, yo solo decir que yo estoy totalmente de acuerdo, Herme, que es clave, o sea, que la vigilancia es clave para la acción. Pero si solo es vigilancia, es que te agotas. Porque esto en Barcelona nos ha pasado, que hay años que dices que ya estoy cansada de hacer mapas, porque al final, si no hay prioridad política del tema, ¿de qué sirve? Pero en el momento que ves que hay prioridad política como ahora, que el área de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha subido un 50% el presupuesto, claro, entonces dices, hombre, el área de derechos sociales son determinantes sociales de la salud, a nosotros nos lo han subido un 15%, pero toda la área un 50%. Cuando ves que hay prioridad política real, que quiere decir con presupuesto detrás, yo creo que entonces es lo ideal. O sea, porque si no también nos pasa a los que hemos pasado toda la vida midiendo, que ya un momento que te agotas de medir. O sea, vigilancia para la acción. Eso. Pero no, como ha comentado Carme, a ver, aquí en esta ciudad vemos desde hace muchos años, como 30 años, lo importante es dar soluciones. Lo que vemos es que tuberculosis y otrasedo es un gran marcador de desigualdades sociales, ¿no? La pregunta sería para Madrid-Bilbao, ¿es posible encontrar datos de distribución de incidencia por barrios? Lo digo porque a veces lo hemos buscado y es imposible, porque las estadísticas quedan diluidas en toda la comunidad, ¿no? Y estas infecciones afectan mucho más a las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades a los barrios más pobres, como se ve claramente hoy en día en Londres, por ejemplo. Sí, yo esta pregunta se la voy a pasar ahora a mi compañera Ana Gandarillas, que está al frente del Servicio de Epidemiología, no al frente, está en el Servicio de Epidemiología, no te asustes. Entonces, para que me lo confirme, porque tengo a lo mejor dudas de si... Es decir, efectivamente, la mayoría de la información que tenemos
normalmente disponible suele estar hasta distrito, ¿no? Bajar a barrios es muy complicado, no sé si las compañeras de la comunidad lo han ido desarrollando, pero tienes más razón que un santo, es decir, que el gran reto sería esa información que se genera, ¿no? Y que en nuestros sueños ojalá fuera georreferenciada, ¿no? Las EDOs, y pudiéramos en un momento determinado, ¿no? Hacer agrupaciones y podernos situar, bueno, en los barrios, incluso en las secciones censales. Es verdad que por lo menos las acumuladas de los últimos años, ¿no? Porque son números pequeños. Entonces, Ana probablemente lo confirmará, ¿no? De distrito sanitario sí que lo puedes conseguir incidencia de tuberculosis, pero más abajo del nivel de distrito es, como en todos los sistemas de información que tenemos, una labor extra de georreferenciación, como decíamos al principio, ¿no? Y es una labor que requiere muchos más recursos de los que tenemos. No contamos con sistemas de georreferenciación rápidos y análisis, que después no solamente es georreferenciar, sino que uno tiene que, cuando baja mucho a las áreas, agregar años o utilizar técnicas estadísticas complicadas para poder llegar a conclusiones. A lo mejor esos mapas de epidemiología molecular que nos han enseñado antes, unidos al Google Map, puede ser una solución, ¿no? Nos toca, a mi compañero y a mí, resumir lo que ha sido esta segunda mesa. Empiezas tú, si quieres, a las conclusiones que te parezcan más relevantes de todo lo que hemos comentado. Muy bien, hola a todos y a todas. Bueno, yo más rápido que el viento, creo que después de haberos escuchado a vosotros tres y sobre todo después del breve debate que hemos podido tener, a mí me parece que merece la pena destacar un par de ideas solamente. Bueno, solamente soy capaz de generar un par de ideas a partir de ese debate al menos. Una es la insistencia en llevar un poco la vigilancia a la práctica, ¿eh? Algunos básicamente trabajamos o trabajáis vigilando, otros trabajamos actuando y deberíamos actuar más vigilantemente y vigilar más orientados a la acción seguramente. Y eso tiene que ver con seguramente avanzar un poco en incorporar información y hacer ese camino que describía Carmen en cuanto a pasar de las grandes áreas geográficas a áreas cada vez más pequeñas, lo cual tiene no pocos requerimientos técnicos, y también tiene que ver con hacernos permeables a otras maneras de trabajar. Yo creo que Javier invitaba a incorporar multiplicidad de disciplinas en nuestro ámbito de trabajo, también diversidad de metodologías, ¿no? También incorporando una visión cualitativa de las cosas, y una compañera desde el ámbito de la protección de la salud también invitaba a romper algunas barreras más gremiales o profesionales que nos pueden ayudar a vencer esa dificultad, ¿no? Eso incluye también atender a desafíos nuevos, como el de incorporar la etnicidad, que era una cosa que nos planteaban desde el público, desde la audiencia. Yo creo que hay otra cosa muy importante que ha salido en algunas de vuestras presentaciones y que para mí es una reflexión relevante también en el día a día, y es un poco el valor de la persistencia en el trabajo para poder aprovechar las oportunidades de hacer cosas tan difíciles como trasladar la evidencia a entornos en los cuales que no dominamos, que no dependen exclusivamente de nosotros, ¿no? Yo creo que vivimos tiempos de insistir en avanzar en la reducción de las desigualdades en salud y en la incorporación de la salud en todas las políticas, y la persistencia y la capacidad, la alerta un poco para actuar ante la menor oportunidad y tal. Yo creo que es algo muy importante. Es seguramente la mayor fuerza que podemos tener, estar ahí cuando las cosas pueden cambiar. Y desde luego eso significa continuar trabajando, como también se ha dicho, en hacer que las desigualdades continúen siendo una prioridad, no solamente de la vigilancia, sino toda la acción en salud pública, ¿no? Muy bien, pues
quizás nada más una idea que a mí me ha parecido clave teniendo en cuenta dónde estamos, vigilancia de la salud pública, información, acción, es el incorporar, como decía Carmen, que me ha parecido clave, la investigación, estos proyectos, o sea, la oportunidad que significa para un servicio de epidemiología el participar en proyectos de investigación de esta envergadura, es un impulso enorme para poner estas evidencias sobre la mesa, es un impulso para incorporar esas técnicas a la vigilancia diaria, no solamente en desigualdades, sino en muchísimas otras áreas y que requiere de una inversión muchísimo mayor. Estos estudios de mortalidad y desigualdades, si no es por un proyecto nuevo de investigación, esto no se hace de forma rutinaria, no se hace de forma analítica de todos los años de la mortalidad, de todos los años de otras fuentes de información, en definitiva, que esa prioridad sea real, ¿no? Y, por otro lado, se ve también el gran impulso que supone para las comunidades autónomas que han tenido la oportunidad de entrar en esos proyectos. Hay comunidades autónomas que no han podido todavía utilizar la mortalidad por área pequeña, ¿no? Y muchas de ellas sabemos que tienen unas desventajas sociales de las más grandes dentro de España, ¿no? Entonces, eso es una reflexión también interesante, creo yo, ¿no? Así que, bueno, por último, deciros que intentaremos sacar una nota para enviar a Gaceta de las conclusiones de nuestra jornada y nada más. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Ahora? Vale. Bueno, pues estábamos comentando que estamos ya en el punto final, conclusiones y clausura. Gracias por acompañarnos hasta el final. Vamos a hacer, nos vais a permitir, lo vamos a hacer rápido, pero queríamos presentaros las actividades que hemos hecho el grupo de vigilancia. Lo va a presentar Ángela Pousa, lo va a hacer muy rápido, de forma muy veloz, como se ha dicho antes. Y luego tenemos preparadas unas conclusiones globales de la jornada que lo van a hacer Nuria Aragonés y Rosa Cano, y luego haremos ya la clausura definitiva de las jornadas. Por tanto, Ángela, adelante. Perdonad. Primero, agradecer a la Agencia Catalana de Salud Pública que nos haya acogido en su sede y, por supuesto, a los ponentes por haber venido y a todos los que estáis aquí, desde luego, que siempre es un esfuerzo. Y, en principio, voy a presentaros un poco lo que es nuestro grupo, que en principio somos un grupo jovencito, vamos a hacer 5 años, este año dentro de la Sociedad Española de Epidemiología. Y bueno, y sobre todo quiero hacer referencia a 2 personas, una muy importante, José María Mayoral, que realmente fue quien impulsó el grupo de trabajo y que bueno, es al que todos echamos de menos muchísimo, ya no solo como compañeros, sino como el amigo que era nuestro, ¿no? Pero por otro lado también quiero mencionar a Paco González Morán, que por una razón ya muy diferente y un poco alegre, que es que se ha jubilado, pero bueno, que tuvo que abandonarnos un poco antes de su jubilación porque precisamente quería dejar acabado antes de irse pues muchas cosas de su trabajo y como no podía dedicarle el tiempo que quería a nuestro grupo, pues decidió dejarlo. Ya en 2016, bueno, veníamos ya hablando que necesitábamos incorporar más gente, éramos 7 personas, realmente no éramos mucha gente, éramos un grupo más bien pequeño. Y entonces ya en 2016, en diferentes momentos, pero durante 2016, pues se incorporaron Eva Ardanaz, Antonia Galmes, Ana María Gandarillas y Mauro de Extremadura. Y nuestra coordinadora actual es Pepa Sierra,
inicialmente era José María, pero a partir de ahí decidimos que la coordinación del grupo se iba a hacer de 2 en 2 años, la íbamos a ir rotando, y en este momento está Pepa de coordinadora. Bueno, dentro de nuestros objetivos, que los podéis ver dentro de la página web de la Sociedad Española de Epidemiología, dentro de los grupos de trabajo, bueno, está realizar una revisión crítica de la vigilancia epidemiológica actual, pero sobre todo hay una cuestión que es contribuir realmente a impulsar o intentar contribuir, ¿no?, a la creación de una red de vigilancia en salud pública, ¿no?, en España. Y de hecho, pues bueno, hay una serie, la Ley General de Salud Pública, que ya tiene, ahora ya no sé si son 5 años o 4, sí, 5 o 6 años en vigor, pues sigue sin llevar un desarrollo, vamos, y es algo que tenemos que seguir impulsando. Pero bueno, eso lo estamos, bueno, desde el grupo lo que intentamos es, por un lado, crear un poquito de debate sobre temas de interés de vigilancia en salud pública que cubra todos los aspectos que la propia ley contempla dentro de los aspectos a vigilar. Y bueno, una de las formas es haciendo las jornadas para que sirvan para incorporar temas no solo de la vigilancia transmisible, que es la parte más tradicional de la vigilancia, sino todos los demás apartados de vigilancia que contempla la ley. Y desde la Jornada de Andalucía en 2013, que fue el germen de la creación del grupo de trabajo, pues ya estamos en la quinta jornada, perdón, con la siguiente fue en Santiago, después en Valencia, Madrid y ya hoy la de Barcelona. Y dentro de estas jornadas se tocaron temas diversos y siempre intentando mezclar diferentes aspectos de la vigilancia en salud pública. Desde la primera, que era un poco sobre la práctica de la vigilancia en diferentes momentos, a la segunda ya, que era el marco de la vigilancia, los retos y dificultades que suponía implementarlo, o en Valencia, que tocó justo el momento del brote de ébola en el oeste de África, y con la crisis de salud pública que supuso, llevó a plantear esa parte de la gestión y respuesta a las crisis, además de empezar ya qué hacemos con la vigilancia de enfermedades crónicas, qué estamos haciendo, qué diferencias hay entre comunidades, ¿no? Y la primera actividad del grupo, digamos, aparte de las jornadas, fue realizar una encuesta que acabó en un informe en el año 2015. La encuesta se realizó durante 2014, que era sobre la situación de la vigilancia epidemiológica en España. Fue una encuesta muy general, porque contemplaba todos los aspectos de vigilancia en salud pública que contempla la Ley General de Sanidad. Entonces se intentaba que no fuera, y aún así ya era un poquito larga, pero al menos que nos sirviese para hacer una foto de cómo estábamos en España en los diferentes aspectos de los apartados que contempla la ley. Este informe acabó en una nota de campo en Gaceta Sanitaria, pero digamos que ahora tendremos que seguir profundizando en algunas partes. Además, intentamos contribuir tanto al debate como y tomar posición sobre ciertos temas. Y empezamos, bueno, desde qué supuso el ébola en España, la crisis de salud pública que supuso, cuando el foco realmente tendríamos que ponerlo donde estaba el problema, hasta la vigilancia de crónicas o el posicionamiento, contribuyendo a posicionamientos de la propia sociedad, por ejemplo, en la enfermedad por el virus del Zika, sobre las vacunas y el calendario vacunal, debido a todas las controversias que hay sobre este tema. Y además se colaboró con la revisión de la Sociedad Española de Epidemiología en la propuesta que hacía el Comité Ético de SESPAS sobre la obligatoriedad de las vacunas. Intentamos que parte de estos temas se publiquen para tener una mayor difusión, de ahí que, bueno, desde la editorial
sobre el brote de ébola, que la crisis que teníamos local en aquel momento por la repatriación de unos casos desde esos países a Madrid, vamos, y que no nos debía realmente impedir que el problema estaba donde estaba, que era en África, y que los recursos tenían que ir a donde tenían que ir realmente, ¿no? A un artículo especial sobre la vigilancia de enfermedades crónicas como prioridad de vigilancia en salud pública en España, y bueno, y ya la nota de campo que os comentaba sobre en qué estábamos 3 años después de la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad. Además, intentamos también participar en otras mesas o promoverlas, como bueno, yo creo que este año para la Jornada de Barcelona se propuso una que creemos que está aceptada, aún no se sabe seguro, pero bueno, por ejemplo, en Sevilla hubo ya 2 mesas, una que era la información epidemiológica para el desarrollo de la estrategia de salud en todas las políticas, y después la situación y el riesgo de la enfermedad por el virus Zika en España. En cuanto al Congreso de Barcelona, esta es la mesa que nosotros propusimos, que es la de integrar redes y ampliar sistemas. Hay mucha información, mucha red que está trabajando de manera independiente y que probablemente lo único que necesite es integrarse. Y que, bueno, de alguna manera, en vigilancia y salud pública, sea en el aspecto que sea, información probablemente hay mucha. Lo único que es necesario es saber recogerla o al menos integrarla, y que eso nos sea útil a todos, porque si no, es posible que, como se comentó en la mesa de genética molecular, de vigilancia, vamos, de epidemiología molecular, que nos pase que haya países que van a una velocidad, como pueden ser los nórdicos, a países que vayamos a otras. Sin embargo, aquí eso puede pasar entre comunidades. Y yo creo que es lo que debemos ir, porque igual que hay diferencias entre barrios o entre zonas de barrios, sí los hay también entre comunidades en España, y eso tenemos que ser conscientes. Y bueno, ya pretendemos seguir, para finalizar ya, continuar aspectos que dejamos pendientes durante 2016 sobre vigilancia de crónicas, y además profundizar en un tema que también nos preocupa, que son los sistemas de alerta precoz y respuesta rápida, que también hay bastantes diferencias y que creo que tenemos que llegar a consenso entre todas las comunidades y entre todos los servicios, ¿no? Y sobre todo también, que ya se habló, pero la vigilancia de microorganismos resistentes a antibióticos, bueno, u a otros fármacos, porque suponen un reto, desde luego, actualmente, ¿no? Nada más, muchas gracias a todos en nombre de todo el grupo, y bueno, esperamos veros el año próximo. Vamos a pasar entonces a la clausura de esta jornada, de la mano de Joan Guix, secretario de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes ya a estas horas, ya debéis estar todos con la glucemia pendiente de un hilo, incluso sobrepasada. Lamentar no haber podido estar todo el día hoy con vosotros, me interesaba enormemente el tema, pero últimamente llevamos una especie de trayectoria a lo Dragon Khan sin cinturón y con un par de copas de vodka además, y no ha sido factible, ¿no? Nuestra satisfacción por el hecho de que hayáis escogido Barcelona para celebrar esta jornada, también que nos podamos volver a ver en el próximo mes de septiembre, también aquí, en nuestra misma ciudad. Magnífico poder estar con vosotros, como os decía, la Sociedad Española de Epidemiología, mi sociedad, también soy miembro de la SEE hace bastantes años. Es una sociedad viva, avanzada, muy proactiva, y creo que la jornada de hoy ha sido un ejemplo, la identificación de los nuevos retos, los retos que nos están estableciendo un nuevo paradigma, la globalización, el cambio climático, los cambios demográficos, todo esto nos está enfrentando a situaciones totalmente nuevas,
o prácticamente nuevas, pero también, y este es un buen elemento, un característico de la SE, no solo el levantar acta, antes se hablaba de recoger información, no solo el levantar acta, sino también el actuar, y el actuar muy proactivamente. Por lo tanto, toda la utilización de nuevas herramientas también es otra de las características de nuestra sociedad. Yo creo que el día de hoy ha sido un ejemplo clarísimo. Una primera fase, las herramientas, todo el tema de los abordajes moleculares que nos permitirían mucha más rapidez y mucha más, por así decirlo, trazabilidad de los problemas, especialmente relacionados con temas infecciosos, pero también importante el tema de los escenarios, de los nuevos escenarios, de los nuevos lugares. El tema de la salud urbana es un tema para nosotros muy central, muy central. Justamente una de las causas por las que no he podido estar hoy con vosotros es que estábamos inaugurando el 4º Congreso de Arquitectura y Salud. Los arquitectos tienen, y para muchos de nosotros ha sido un muy grato descubrimiento, tienen una asociación que ya lleva 11 años de trayectoria, preocupándose de cómo deben organizar la arquitectura y el urbanismo para que tenga impacto favorable en salud. Y creo que esto es una muy buena noticia y que también va en la línea de la vigilancia en salud pública, ¿no? Un poco la superación de nuestra clásica vigilancia epidemiológica para afrontar todas estas nuevas situaciones, estas situaciones surgidas de todo el mundo de los determinantes sociales, y la respuesta que no puede ser otra que la salud en todas las políticas, ¿no? Ayer creo que se ha comentado en algún momento, también, como os decía, esta semana ha sido muy intensa. Empezábamos el viernes pasado con la Agenda 2030, el lunes con la Estrategia Nacional de Reforma de la Atención Primaria y Comunitaria, para nosotros también importantísimo, otra herramienta muy en línea con todas estas cosas que pretendemos hacer. Ayer, en el Palau de la Generalitat, el presidente de la Generalitat lanzando adelante la segunda fase del Plan Interdepartamental, y ahora hemos añadido intersectorial de salud pública, el PINSAP, la aplicación en Cataluña de esta estrategia de salud en todas las políticas. Una pincelada rápida, vamos a hablar de nuestro libro, que se dice, ¿no? En la primera fase, que se inició de PINSAP en 2014, esencialmente fue un enfoque nacional, es decir, la colaboración entre los distintos departamentos de la Generalitat. Ha tenido muy buenos resultados, hemos identificado más de 2.000 actuaciones interdepartamentales con impacto sobre la salud, y ahora estamos en la fase de valoración. Pero hemos empezado ya una segunda fase. Hay que bajar a territorio, hay que ensuciarse los zapatos con el barro, y estamos en la segunda fase, que es la fase territorial. Estamos desarrollando comisiones territoriales en cada una de las regiones sanitarias de Cataluña, con participación de todos los actores que generan políticas o pueden generar políticas. Esto quiere decir los diversos departamentos de la Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales, diputación, las universidades que estén radicadas en cada territorio, los colegios profesionales, y no estamos hablando solo de los clásicos, sino, por ejemplo, el de arquitectos, el de periodistas, todos aquellos que puedan mover cosas, por supuesto los proveedores sanitarios, especialmente la atención primaria, la salud mental, y no liderados por la autoridad sanitaria correspondiente, sino justamente liderados en cada una de las regiones por el delegado o delegada del Gobierno de la Generalitat. Es decir, la autoridad máxima de gobierno que tenemos en cada territorio es quien lidera estas comisiones. 800 personas movilizadas en esta primera fase entre las comisiones territoriales y los grupos de trabajo, 66 grandes objetivos identificados y 23 equipos de trabajo en marcha. No está mal para 3 meses que lo hemos tenido que implementar. Queremos entrar también, antes de acabar este mandato político nuestro es corto, afortunadamente corto porque es muy intenso,
queremos iniciar la tercera fase. La tercera fase significa ya bajar a nivel de municipio y, por lo tanto, nuestro objetivo es en verano repetir esta estructura que comentábamos a nivel de región, repetirla a nivel de municipio concreto y así poder estar mucho más cerca de los problemas, establecer estos mecanismos de vigilancia de los que estabais hablando y actuar no solo sobre los problemas infecciosos, sino sobre la totalidad, la integridad de la problemática que pueda repercutir en la salud pública. Yo nada más, simplemente nuevamente daros las gracias, ponernos, como siempre, a vuestra disposición. Afortunadamente creo que todavía tendré 5 o 10 minutos por unas maniobras que he acabado de hacer para arreglar el transporte a la movida siguiente y así por lo menos podré saludar a amigos y amigas que tengo por aquí y que me gustaría despedirme de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Gracias también a los ponentes por vuestra participación y vuestras interesantes presentaciones. Por supuesto, a los compañeros del grupo de trabajo. Espero que pronto hablemos la próxima jornada. Y muchas gracias a todos por estar aquí hasta el final. Y nada, nos vemos pronto, espero.